algo bien notable lo que dice el versículo 12. Vamos a detenernos en esta noche en el versículo 12, porque para poder entender lo que es la apostasía, para poder entender lo que la palabra de Dios nos va hablando acerca de estos personajes, tenemos que entender algunas características que son profundas en el corazón de aquel que Judas está describiendo como aquella persona sensual. Y sensual no significa aquella persona que pone una foto en una red social de una forma provocativa, sino que la palabra sensual en el libro de Judas está refiriéndose a una persona que se guía por sus emociones, por sus sensaciones, y justamente lejos de ser guiado por la guía del Espíritu. En esa característica, bajo esa característica, se ven aquellos quienes son apóstatas. De todos modos, también podemos afirmar que tiene cierta complejidad el poder, visualizar a aquellos quienes son apóstatas dentro de las congregaciones, ya que se ha utilizado muchas veces este término para caracterizar a aquella persona que no me gusta, o aquella persona que por alguna razón, por alguna circunstancia tiene diferencias. Entonces se ha llegado a la máxima del insulto cristiano, es decir, eres un apóstata. Ahora, puede que lo sea, puede que no lo sea, pero hay ciertas características que vamos a ver en esta noche que pudieran ayudarnos a tener ese discernimiento. Y fíjense que en Judas capítulo 12, recuerdan que los prototipos de los apóstatas son Caín, Balaam y dijimos Coré, ¿bien? Y estos son justamente los prototipos. Pero estos, dice el versículo 12, son manchas en vuestros ágapes, en vuestros momentos de comunión, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esto es característico de aquellos quienes están dentro de lo que Judas está describiendo como personas apóstatas. Pero lo que me interesa es poder ver la segunda parte de este versículo, donde dice nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. En el idioma original está refiriéndose a árboles que en el momento de fruto no tienen ninguno. Esto está refiriéndose, ¿por qué árboles otoñales? Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjense que aquí está refiriéndose Judas a las nubes sin agua. Nubes que parecen ser que traen pues una tormenta impresionante, mucha agua, y al final del día son pura nube, no tienen el contenido. Judas lo que nos está hablando es acerca de la ausencia de ese contenido. ¿Contenido de qué? Pues es algo bien notable, porque Judas nos está hablando del contenido o de la ausencia de la presencia de Dios. La presencia de Cristo obrando en sus vidas, transformando sus corazones. ¿Se acuerdan que dijimos hace una semana atrás que es relativamente fácil aprender el lenguaje religioso? Alguien pudiera venir a este lugar y estar con nosotros un par de meses y aprender el lenguaje religioso. El comportamiento religioso es algo que puede ser aprendido. Claro está de que ese comportamiento, al ser, aprendido, al ser, de forma, de una manera, colocado en el corazón, la palabra es como que se está reprimiendo sus características más naturales, más normales, y al reprimirse trata de ser como él ve que tiene que ser un religioso, una persona que busca a Dios, una iglesia pudiese pues pasarse entre los cristianos.
Es fácil aprender el lenguaje religioso. Realmente, créame, no es difícil aprender el lenguaje religioso. Sin embargo, a esto está refiriéndose Judas. Puede ser que sean nubes que conocen, aunque pueden exponer una verdad espiritual, pero que ellos no lo viven. Es esta la circunstancia en la cual Juan está describiendo la situación en su iglesia, en primera, segunda y tercera de Juan, donde dice, bueno, estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Qué es lo que dice Juan? Dice Juan, bueno, pudieron exponer verdades espirituales, pero a la hora de poder aplicarlo en su vida, en lo personal, pues no le dio la talla, no pudieron aplicarlo. Y la pregunta es, ¿por qué no pudieron aplicar aquello que de repente tan claramente pudiesen en el mejor de los escenarios haber enseñado? Bueno, esto es algo que Judas luego nos va mostrando y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero digamos la antesala a esto y tiene que ver justamente con aquello que en esta noche vamos a estar viendo. Es que lo que les falta es la presencia del señorío de Cristo en su vida y Cristo como Señor de sus vidas. Mis hermanos, usted no puede comprender plenamente para qué ha sido salvo mientras no entienda de qué ha sido salvo. Y esto es el principio. Si vamos a entender lo que Judas nos está diciendo, es poder comprender esto. Bueno, realmente, yo soy salvo. Cantábamos de una manera maravillosa ese tiempo en la cruz. He visto lo que tú has hecho, el gran sacrificio que has hecho por mí. La melodía nos emociona, digamos que nos llega cada palabra. Pero la pregunta es, ¿entendemos realmente para qué justamente fuimos salvos? ¿Lo entendemos? De hecho, tenemos que entender en primera instancia nosotros, y estamos afirmando algo que ya lo sabemos, pero tenemos que recordarlo. Judas dice, ustedes ya saben esas verdades, pero tienen que volverla nuevamente a nuestros corazones. Y hemos sido salvos. ¿De qué hemos sido salvos? Hemos sido salvos de las consecuencias de nuestro pecado. Esto es de lo que hemos sido salvos. Hemos sido salvos del infierno. Y esto es la realidad del por qué hemos sido salvos. Y fíjense que este es el arranque, este es el comienzo. Porque si usted conecta este principio con aquellos quienes son apóstatas, es muy probable, pero muy probable, que ellos jamás hayan experimentado el reconocimiento del por qué han sido salvos. Y ahora usted dice, pero ¿por qué no dice directamente? Es por esto. Bueno, porque esa probabilidad que dejo en ese margen es porque el corazón del hombre solo lo conoce el Señor. Y a veces podemos determinar que alguien es apóstata de una determinada teología o forma de ver las cosas, y tal vez es una persona engañada, ¿bien? No significa que sea, pero hay un gran porcentaje que esto puede ser así. Fíjense que el Evangelio de Marcos, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice en el versículo 43, nos dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego impecable, en el fuego que es inacabable del infierno, con las dos manos. De hecho, mis hermanos, lo que dice Marcos y que Jesús nos está diciendo, que fue justamente con un conocimiento del infierno, que Jesús amorosa y compasivamente llamaba a cada persona a arrepentirse de sus pecados y confiar en Él como su Señor y Salvador. Fíjense que la manera en la cual Jesús estaba predicando es mostrándole la condición pecadora y pecaminosa del corazón humano. Fue justamente lo que en Marcos capítulo 1, versículo 15 nos dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Se lo estoy leyendo en un lenguaje más sencillo. Y dice, el reino de Dios, Jesús anunciaba, está cerca. Por lo tanto, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia.
Fíjense que este es el núcleo de nuestra relación con Dios. Un hombre muy profundo y espiritual en uno de sus libros, como fue Tozer, dijo algo que me llamó poderosamente la atención y quisiera comentárselo. Dice él: yo opino que decenas de millares de personas, si no es que millones, han sido conducidas a algún tipo de experiencia religiosa por aceptar a Cristo y no han sido salvas. ¿Qué? Bueno, es interesante notar esto porque el gran mensaje que hemos predicado son de las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús. Y la verdad es que son buenas noticias, pero la gente no logra alcanzar a entender qué son esas buenas noticias. Fíjense que posiblemente el pasaje más espantoso de la Biblia es la que Jesús habla y considera a muchos cristianos en Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras realmente poderosas. Entonces yo les declararé: nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Y esto nos hace ruido en la cabeza. Nos hace pensar, reconsiderar aquello que estamos justamente mirando a la luz de nuestra vida y en el entorno, y de esta manera tener mayor discernimiento de por dónde camina luego justamente aquel que pudiese decirse que es cristiano, pero no es un hijo de Dios. Bien, y fíjense que este pasaje nos habla de 4 cosas bien interesantes de aquellos que el Señor le dice: nunca los conocí. Fíjense que el Señor observa cuán espirituales pueden ser estas personas en apariencia, y sin embargo no entran al cielo. Fíjense que en primera instancia dice que llaman a Jesús Señor. Los llaman a Jesús Señor. ¿Es así o no es así? Claro. Profetizan en su nombre. Luego echan fuera demonios y hacen muchos milagros en su nombre. Fíjense que los falsos convertidos, si tienen una medida de espiritualidad, de hecho podemos verla no en este Judas que estamos mirando ahora, sino en el Judas Iscariote. En Judas Iscariote podemos encontrar el prototipo de todo un ámbito de espiritualidad que pudiese definir o acercar mucho a lo que Judas, el medio hermano de Jesús, está hablando acerca de los apóstatas. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio consiste en predicar las buenas nuevas de que los pecadores pueden ser hechos justos en Cristo Jesús y escapar de la ira venidera. Estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que hay bronca con Dios, porque tu pecado te está alejando de Dios. Entonces, de esta manera, tú no te puedes acercar al favor inmerecido de Dios. El escritor de Hebreos, en el versículo 27, en el capítulo 9, dice: y de la manera que está establecida que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No hay otra oportunidad. De hecho, el evangelio barato que dice el principal propósito de Dios es salvarte, es desplegar un plan maravilloso para tu vida, resolver todos tus problemas, hacerte feliz en Cristo y rescatarte de las molestias de esta vida, no es coincidente con el mensaje bíblico. Obviamente que Dios nos sostiene en medio de la adversidad. Decíamos y aplicábamos una parábola sobre una tormenta increíble en este mundo, y escondido con Cristo estamos en Dios, en medio de toda adversidad. Esto es una realidad, pero predicar de esta manera,
O sea, este evangelio que dice, el principal propósito de tu vida es desplegar un plan maravilloso para tu vida, pues carece de significado en cuanto a lo que la Biblia está diciendo. De hecho, en algunos parece estar tan arraigado el mensaje del plan maravilloso que ni siquiera lo miden en los términos reales de lo que realmente se vive día con día. Por eso, pudiesen escuchar este tipo de narrativa en algún momento. Tal vez ustedes lo escucharon o lamentablemente, no quiero pensar que tal vez ustedes lo predicaron de esta manera. Pero fíjense, voy a ser un poco irónico para poder externar lo que pudiese ser esta contradicción en medio de un servicio. De hecho, pudiéramos encontrar, obviamente que esto lo estoy hablando en forma irónica, una predicación o un momento de la predicación en donde el predicador pudiera decir palabras más, palabras menos esto. Mira, mi querido hermano, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Él quiere darte verdadera felicidad y llenar el vacío en tu corazón que tú has estado tratando de llenar con sexo, droga, alcohol y dinero. Jesús dijo que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Así que pasa al frente, aquí al altar, ahora mismo, pasa. No pasen, lo estoy ironizando. ¿Para qué? Para entregar tu vida a Cristo, para que puedas experimentar esta maravillosa vida nueva en Cristo. Por eso es que tienes que pasar ahora. Pasa frente a Dios por un milagro y por tu familia y por tu economía y por tus relaciones. Padre, y esto puede ser una oración, estamos ironizando para poder entenderlo. Desato sobre aquellos que están pasando aquí al altar, declaro rompimiento de todo. No sé de qué, pero lo declaro, ¿sí? Y ahí usted puede declarar todo el rompimiento de lo que viene aquí al altar, Y bueno, no me quedo ahí solamente, sino que, mis hermanos, mientras están pasando todos los que necesitan un cambio, yo les pido oración. Oremos por los Solís que perdieron a sus 2 hijos en un accidente automovilístico esta semana. Les pido que oremos por ellos. Oremos por el hermano Hernández que le diagnosticaron cáncer. Acuérdense de orar por toda la familia. De hecho, su esposa tuvo un aborto espontáneo el martes y otros 2 hijos son asmáticos. Así que, por favor, les pido que estén orando. Pero todo el resto que hoy quiere recibir la bendición pasa al frente. Y recuerden a la hermana que se ha caído y se ha roto la cadera y justamente hay que orar por ella. De hecho, ella es tan querida especialmente desde la muerte de su marido. Así que les pido que estén orando. Les pido que oren por el ancianito hermano Calderón que perdió su trabajo esta semana. Con esto se complican mucho las cosas para la familia Calderón, especialmente porque se aproxima una cirugía cardíaca. Y les pido que estén orando. No dejen de orar por la familia Arriaga, porque esta es la 3ª tragedia que padecen en este año. Bueno, hermanos, ¿cuántos de ustedes necesitan oración esta noche por alguna enfermedad o problemas? La verdad que son muchos. Bueno, vamos a orar por todos. Y así de esta manera, ustedes los que están por oración, quédense en sus asientos. Ustedes no se muevan, ¿sí? Pero el resto que quiera ser y tener rompimiento, venga al frente. Suena mal, ¿no? Alguno dice, oiga, esto me parece tan familiar. Es que a veces no nos ponemos a pensar. De hecho, a esto justamente no tiene sentido, ya que el predicador promete un lecho de rosas para los que vienen a Cristo, pero los que están en Cristo están sentados sobre un lecho de espinas. ¿Cómo así? ¿Será este el mensaje cristiano? Porque la promesa es para que todos aquellos que vengan hoy a Cristo reciban liberación, rompimiento, sanidad y prosperidad. Pero para los que vienen, los que están en un lecho de espinas. Fíjense que nos hemos acostumbrado a un mensaje que es un mensaje contradictorio. De hecho, el asegurar un vuelo sin incidentes, justamente, pero los que están a bordo están pasando por terribles turbulencias, no es muy coherente. De hecho, es algo que, pues,
sería un problema que está relacionado con la narrativa de lo que muchas veces hemos escuchado. Y en medio de esta situación, en medio de esta necesidad que la gente tiene, se usufructúa y se permite que aquellos quienes aún desconocen de Cristo, pero que conocen el discurso religioso mezclado con superación personal y un montón de cosas, pudiese hacer un mensaje atractivo, pero al final del día, obviamente, lo atractivo es para los que pasan, pero los que están en la pues en la congregación, vamos a orar y no se paren mucho ni tampoco mencionen sus problemas, porque hay que hacer entrar a toda esta gente que viene llegando, ¿no? Y esto genera enfermedad. No hay peor o mejor manera de enfermar a alguien que darle un mensaje contradictorio. Y esto es lo que realmente es necesario de considerar. Por esto podemos encontrar a gente o a cristianos, a buenos cristianos, con hijos con enfermedades grandes, problemáticas, devastadoras. Podemos encontrar buenos hombres de Dios con mujeres infieles. Podemos encontrar grandes mujeres de Dios con hombres infieles dentro del ámbito de la cristiandad. Podemos encontrar esta experiencia como parte de la vida. ¿Por qué? Porque la vida en realidad es parte, el sufrimiento es parte de la vida. Y lo que hace Cristo en nosotros es rescatarnos de la ira venidera. Y este es el mensaje de salvación. Por esto es que el mensaje no hace sentido si previamente le explicamos de qué manera está alejado la persona de Dios. Vale decir, si alguien dice, bueno, mire, a usted le hemos perdonado una deuda de $100,000, y usted se siente ofendido porque usted dice, pero ¿y de qué? ¿A quién le debo? Ahora, que le vengan a decir que pues usted ha recibido un montón de infracciones en todo este tiempo y su deuda era de $100,000 y no tenía ni cómo pagarla, pero alguien la pagó, eso cambia, ¿no? ¿Me va entendiendo? Esto es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo convence a la persona de juicio, convence a la persona de justicia, convence a la persona, transforma, reconoce su condición pecadora, pecaminosa. Por eso es que antes de llegar a Jesús, primeramente hay que pasar por Moisés. Hay que pasar por la ley. Hay que pasar por esa experiencia de reconocimiento de nuestra condición pecadora. Yo sé que usted sabe, pero fíjense que en la tradición de la iglesia nos habla de que los apóstoles, a ninguno le favoreció el discurso del rompimiento para su vida personal, ya que Felipe en el año 54 fue crucificado en Frigia. Mateo en Etiopía en el año 60 después de Cristo fue decapitado. Bernabé en el año 64 en Chipre fue quemado en la hoguera. Marcos murió arrastrado y pisoteado por caballos en el 64 en Alejandría. Jacobo el menor muerto a garrotazos en el año 66 en Jerusalén. Pablo decapitado, Pedro crucificado, Andrés fue en Acaya crucificado en el 70 después de Cristo, Tomás atravesado con una lanza en el 70 también, Lucas ahorcado en el año 93 en Atenas. Y fíjense que esta es la experiencia de los primeros apóstoles. Juan murió de viejo, ¿sí? Pero fue la experiencia de ellos. La persecución siempre ha sido la porción de los piadosos según las Escrituras. Y luego usted tiene para ilustrarse en Hebreos capítulo 11, del verso 35 al 38, donde dice, unos fueron torturados sin aceptarse rescatados para obtener una resurrección mejor, otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, algunos recibieron rompimiento. No dice esto, ¿no? No, el sufrimiento fue parte de sus vidas. Por eso es que es interesante notar que Dios sí nos da una vida nueva.
nos da una vida mejor en Cristo, en medio de las adversidades, en medio del sufrimiento. Pero lo que Él nos libera es de la ira venidera. La victoria está asegurada en Cristo. Pero lo que pasa es que decimos, la victoria está asegurada y usted venga a vivir una vida mejor. La gente no capta esta realidad, esta verdad que estamos diciendo, con la experiencia que están viviendo. ¿Cómo ven? Fíjense que Natán, en la experiencia con David, tuvo que ser durísimo, explicándole su condición pecadora. Porque podría haber dicho, bueno, mira, todos los hombres pecan y hay un hombre que peca. Entonces David, sí, Natán, tiene razón, todos pecamos, todos se nos va una cañita al aire, todos, ¿no? Pero Natán tuvo que llegar al corazón de David, explicando para que David reconozca su condición pecadora. Fue ese el punto de transformación, de cambio. Es que es ahí donde está el mensaje del Evangelio. Es reconocer nuestra condición. ¿Y qué tiene que ver esto con el escrito de la Carta Universal de Judas? Todo. Porque podemos encontrar por dónde camina un apóstata que justamente conoce el discurso religioso, sabe aún de poder exponer una verdad bíblica, pero no ha experimentado el poder de la transformación que solo Dios puede hacer en sus corazones. Por esto es que la promesa que Dios nos da es una promesa de vida eterna. La promesa no garantiza que nuestras vidas estén libres de dolor. Lo que Dios nos promete es que podemos gozarnos debido a la promesa que Él siempre está en medio de cada adversidad. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece es una gran realidad. Es una gran realidad. Pero podemos vivir en este mundo en medio de las adversidades. Definíamos que entre mi necesidad y mi persona no está la fe que le ponga, sino que está la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. La pregunta es, ¿y qué pasó con Caín? Caín fue un hombre celoso. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam fue aquel que por su codicia empezó a profetizar palabra que justamente Dios no le había dado. Y esto justamente son la secuencia que arranca justamente en algo que quiere y que no tiene. Pero que no tiene porque es evidente que hay un paso que no ha dado. De hecho, el Señor le dice a Caín en Génesis, le dice, mira, en ti está el poder de hacer el bien. En ti todavía está el poder de resarcirte aún antes de poder matar a tu hermano Abel. Por eso es que cuando se habla a veces de la lucha entre los hermanos de las congregaciones, se habla de fuego amigo y se figura Caín y Abel. No. Lo de Caín y Abel no fue un fuego amigo, fue un fratricidio de un hermano matando a otro hermano, porque esto es lo que hace un apóstata. A un apóstata le vale un cacahuate su vida espiritual. Lo importante es que él pueda ganar en la batalla. Y si no gana, pues ahí ve cómo se va. Esto es lo que hace la apostasía. Caín tiene esta característica, esta envidia. Esto que quiere pero no tiene. Y de alguna manera tiene que gestionarlo. Y luego, pues la secuencia es Balaam. Porque como no tiene, empieza a figurar o conectarse con aquellos religiosos que pudiera tener algún recurso para poder, digamos, subsistir, para luego llegar a la rebelión de Coré, que son la secuencia del apóstata. Pero esta secuencia, ¿de dónde arranca? Arranca de no haber experimentado, de no haber pasado previamente por la ley, de no haber pasado previamente por esta experiencia de humillación y quebrantamiento. Por eso es tan importante como en los Hechos de los Apóstoles podemos encontrar que la Biblia nos muestra que los pecadores son
amados por Dios, para que podamos o para que puedan experimentar el favor de Dios. Pero el plan de Dios está dado, está fundado, está fundamentado en el reconocimiento de nuestra condición. Y justamente el problema maravilloso con el plan, o el problema con el plan maravilloso, es que los perdidos no relacionan un plan maravilloso para sus vidas con la eternidad. Ellos con justa razón piensan en la vida presente. Ellos piensan ahora, bueno, aquí y ahora. Por eso prospera el mensaje o el discurso, la narrativa de que ahora, todo ahora, ¿sí? Mira, esto es como lo siguiente. Yo ya lo comenté hace algún tiempo atrás. Esto es como lo siguiente, como que usted va a presentar el Evangelio y es como si usted le va a dar un paracaídas a una persona. Entonces le dice, mira, ponte el paracaídas y en el viaje de la vida tú vas a viajar más cómodo, más seguro. Entonces la persona lo que hace es, se sienta con el paracaídas, ¿sí? Y se da cuenta que es lo más incómodo que hay sentarse con un paracaídas en la espalda. No se puede acomodar, que tiene casi a la mitad, está sentado, es incomodísimo, con algún backpack en la espalda, llámese como se llame, es incómodo. Entonces empieza a decir, no, la verdad que me engañaron. Me engañaron porque, pues, ser cristiano implica que me avergüencen, implica varias cosas. No es muy cómodo como me lo habían dicho. De hecho, esto de que todo me va a ir bien, no me está yendo bien. Entonces, a mitad de camino, me gusto. Distinto es que a esta misma persona usted le diga, mira, ponte el paracaídas, porque a mitad de viaje el avión se cae. El avión se cae porque se cae. Y los únicos que tengan paracaídas son aquellos que se van a salvar. Es otra la actitud, ¿no es cierto? Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el mensaje bíblico es este. Puede que ser cristiano te traiga complicaciones. Puede que ser cristiano te traiga muchas dificultades. Puede ser cristiano te traiga muchos sinsabores. Puede ser. Es muy probable. Es casi seguro que esto ocurra. Pero ¿sabes una cosa? Al momento que esto reviente, tú vas a tener el paracaídas y vas a ser salvo en medio de la adversidad, en medio de la ira venidera. Tú vas a tener el recurso del cuidado de Dios en medio de la adversidad. Porque el avión turbulencia va a tener y se va a quebrar en algún punto. Y esto es lo que pasa. La actitud de aquel que ha recibido el mensaje, el correcto mensaje del Evangelio, pues anhela. Aunque pase la aeromoza y le tire café en el pantalón y lo tolera de mejor manera. Pues, ojalá que se termine pronto esto, así me puedo ir con el Señor. Claro que sí, claro que sí. Esta es la actitud. De hecho, justamente es lo que nosotros tenemos que entender, a la luz justamente de lo que la palabra de Dios nos está hablando sobre nuestra condición pecadora. En esta noche no hacemos tiempo, pero ponga sus apuntes en el libro de Éxodo capítulo 20, y allí usted tiene la lista que la palabra despliega sobre lo que es la ley. Entonces, sobre esa ley usted puede reflexionar. Y sobre esa ley también usted puede predicar, ¿sí? Porque el Espíritu Santo va a estar redarguyendo a la persona. Es el Espíritu Santo quien va redarguyendo a la persona. Y de esta manera, cuando hay genuino arrepentimiento, la persona, usted, como lo ha sido usted, ha experimentado este favor inmerecido de parte de Dios. Su vida ha sido transformada. De esta manera podemos entender ¿por dónde viene la apostasía? La apostasía no viene por esta experiencia genuina. La apostasía viene por la imitación de esta experiencia. ¿Se puede imitar la espiritualidad? Pues parece que sí, ¿sí? El Señor les dijo, nunca los conocí. Pero ellos, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, milagros hicimos. ¿Se puede imitar la espiritualidad? La respuesta es sí. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que no hay
una genuina experiencia con Dios. Y al no haber una genuina experiencia con Dios, entonces no hay una genuina salvación, una transformación verdadera. Obra sobrenatural del poder de Dios. De esta manera, pues hay convicción de pecado. Y la convicción de pecado es lo que produce tristeza, que es según Dios, y esa tristeza produce arrepentimiento para salvación. Solo esa tristeza, a través de la convicción de pecado, es aquella genuina estampa de que la persona ha sido salva. Lo mismo ocurre en su experiencia, en mi experiencia. Y esto no ocurre en la experiencia de los Caínes, Balaames y Coreses, que es una secuencia que va contaminando el corazón y que Judas nos está advirtiendo. Tengan cuidado, aguas con esto. Esto realmente es algo que pudiese, pues, contaminar nuestro corazón, sí. Pero si nosotros predicamos correctamente el Evangelio, omitimos este tipo de situaciones. Somos aquellos quienes discernimos claramente. Si no hay convicción de pecado, pues por más que llore, grite, patalee o cante bonito, pues es evidente que cristiano no es. No hay salvación. Pero es interesante notar esto. Es necesario observar esta exhortación. Amén. Vamos a seguir nuestros rostros y vamos a orar. Dice el apóstol Pablo: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Padre, en esta noche queremos descubrir el corazón de un genuino hijo de Dios, para, viendo lo original, poder ver lo falso. Pero queremos centrarnos en lo original. Queremos enfocarnos en el mensaje que tú nos hablas en tu palabra. Mensaje que los transforma. Mensajes que aún a pesar de la adversidad que pudiésemos vivir, las turbulencias que pudiésemos pasar, tú estás en control de nuestras vidas. Y todo, pues redunda para bien, conforme a tus propósitos. Y en ellos descansamos. Señor, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a predicarlo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.